Le voy a pedir a mi hermano Ricardo Ruiz que haga la oración de iluminación para este sermón, por favor, hermano. Padre amado, te rogamos, Señor, con humildad que tu palabra bendita venga a nosotros y nos dé luz, Señor, para que nuestra vida pueda ser guiada por tu Espíritu. Unge los labios del pastor, Señor, y unge nuestros oídos también, Señor, para que tu palabra dé fruto conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, muchas gracias. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan con qué título se anunciaba la reflexión de hace 8 días para el día de hoy. Cada domingo, al final del orden del culto, aparece el anuncio del siguiente tema, la lectura correspondiente y quién preside. Porque hay un cambio importante que hicimos en esta semana justamente para ajustar y para clarificar lo que debe exponerse según nos corresponde en este día, basándonos ahora en las cartas del Espíritu Santo a las iglesias ¿de qué ciudades? Sardis y Filadelfia. ¿Alguien se acuerda cómo se anunciaba el título del sermón de hoy? Ya lo leí. No importa, hermana, dígalo. La iglesia reformada se deja reformar por el Espíritu soberano. Así le habíamos puesto originalmente, esa era la idea original. La iglesia reformada se deja reformar siempre por el Espíritu soberano. Pero el título está mal. Ese título planteado originalmente está muy mal. Porque la iglesia no tiene por qué dejarse reformar como si ella decidiera, sí me dejo reformar, sí acepto que me reforme el Espíritu. Como si la iglesia condescendiera y le siguiera la corriente, como decimos en México, al Espíritu Santo. Se salva ese título con la última palabra del título mismo que dice Espíritu soberano. Ahí se salva un poco el título. Y lo hemos corregido. ¿Cómo dice ahora? Es diferente, ¿verdad? El otro estaba un poco mal, pero este creo que está bastante mejor. La iglesia reformada siempre está sujeta a la reforma del Espíritu. El clarividentísimo teólogo suizo Karl Barth decía que todos los días, todos los creyentes estamos sujetos al juicio de Dios. Y eso es verdad. Cada vez que nos levantamos de nuestros aposentos al despertar, en México se dice que si nos levantamos con el pie izquierdo, nos va mal. Hay que levantarse con el pie derecho. La actitud reformada, obligatoria, tendría que ser levantarnos pensando en que estamos siempre bajo el juicio y la mirada de Dios. Y no solamente decía eso este señor, sino que agregaba, sí, eso lo escribe en su comentario a los Romanos, sí, eso sucede de esta manera porque en cada día, según el tiempo que uno esté consciente, despierto en lo que haga en un día con X, siempre estará sobre nosotros la posibilidad de recibir el sí de Dios o el no de Dios en un mismo día, siendo objeto siempre del juicio de Dios permanente, siempre estará o el sí o el no en las cosas que hacemos, pensamos o planeamos. Dice Apocalipsis 3, versículo 3, dirigiéndose a la iglesia de Sardis: ¿no recuerdas aquella tu disposición para escuchar y recibir? Pues manténla. Y, si es preciso, ¿qué? Cambia de conducta, modifica tu comportamiento, déjate reformar, déjate transformar, porque si no estás alerta, vendré a ti como un ladrón sin que puedas saber a qué hora llegaré. ¿Cómo? Contra ti. Palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Palabras del Espíritu Santo a la iglesia de Sardis. Dos aspectos. El primero,
sobre Sardis, la mirada escrutadora del espíritu. A veces decimos que hay personas que tienen una mirada muy penetrante, ¿verdad? Y cuando pasa eso, ¿qué hacemos con esas miradas? Pues las esquivamos, las evitamos. Y todavía hay gente de ese tipo que dice, no, a mí mírame a la cara cuando me estés hablando. Pero ¿cómo quieres que te mire a la cara si con esos ojos de pistola que tienes, cómo quieres que te vea a la cara? No, a mí mírame a la cara. Y están los ojos así. Mirada penetrante, mirada escrutadora del espíritu. Sardis era una ciudad muy antigua. Se había fundado unos 1200 años antes de Cristo. ¿Saben quién cantó las glorias de Sardis en la antigua Grecia? Nada menos que Homero. Algunos dicen que ni siquiera existió Homero, pero la tradición en Sardis decía que Homero había cantado las grandezas, las glorias de esa ciudad. Su situación era estratégica, porque existe aún, en el cruce de 5 rutas comerciales y como una terminal occidental de uno de los grandes caminos reales, carreteras de la época, que llegaba desde Susa, en Persia, nada menos, y que le proporcionaba grandes ventajas económicas. Eso era Sardis de manera general, rápida. Y hay que decir que de las 7 cartas que le escribe el Espíritu Santo a las iglesias de Asia Menor, pocas tan duras como esta. Pocas palabras tan duras del Espíritu a estas iglesias como las dirigidas a esta iglesia, en las que, siguiendo el esquema de señalar virtudes y defectos, parecería que las cosas negativas pesaron más que las positivas. Versículo 1. Conozco tu comportamiento y aunque alardeas de estar vivo, sé que estás muerto. Una iglesia zombie. Una iglesia que pretendía estar viva, pero estaba bien muerta. Prácticamente el Espíritu no le elogia nada a esta comunidad, excepto, versículo 4, primera parte, que hay algunos creyentes de conducta ¿de qué tipo? Irreprochable, dice nuestra traducción. Pues el peso del mensaje estaba en la necesidad de volver a la vida de fe para superar la situación de crisis por la que atravesaba, pero que no quería reconocer la comunidad de Sardis. Cada vez que se dirige a una de las comunidades, el Espíritu dice, escribe al ángel, ¿verdad? A cada una de las 7 les dice lo mismo, escribe al ángel. El ángel es el mensajero, el ángel es el pastor, el ángel es el titular, el responsable de esa comunidad. Pobre ángel de Sardis, ¿no? Porque el golpe es duro, directo, a la cabeza, sin piedad, podríamos decir, y los verbos utilizados han sido retomados muchas veces en la historia de la iglesia para referirse a la urgencia que algunas comunidades tenemos, porque ahí sí nos debe venir el saco, tenemos de recuperar el vigor y el entusiasmo en la misión cristiana. Estos 2 verbos son clásicos. Despierta, despertar, estás dormido, y reavivarse. Avivarse. Solo que a veces se habla mucho de los avivamientos, ¿verdad? Esta iglesia tiene que avivarse y tiene que esperar y ya va a llegar el avivamiento. ¿El avivamiento qué es? El avivamiento es un despertar. Las grandes misiones anglosajonas del siglo XIX surgieron precisamente por los grandes despertares, avivamientos, allá les llamaban los revivals, ¿no? Los grandes despertares religiosos que hicieron que surgieran evangelistas, misioneros, gente como Moody, por ejemplo. Dwight L. Moody se volvió famoso como evangelista, como alguien que se preocupó porque la iglesia recuperara su ímpetu misionero como resultado de esos avivamientos de la segunda mitad del siglo XIX. Desde el 18 venían ya los grandes avivamientos religiosos. No necesariamente se trata de eso. Aquí la exhortación es directa, frontal, tienes que despertar y tienes que reavivarte tú mismo. Porque el entusiasmo, porque las ganas, porque el deseo, el vigor espiritual que esta iglesia requería retomar, esos elementos estaban débiles y estaban a punto de perderse.
y al propio Espíritu Santo, según el pasaje de la primera carta del capítulo 3, el propio pasaje le dirige al propio Espíritu la necesidad y la urgencia de hacer esas dos cosas con la iglesia. El Espíritu viene y despierta, el Espíritu viene y reaviva a la iglesia, el Espíritu viene y reforma a la iglesia. Parecería que a las iglesias reformadas nos está pasando de que, como en el nombre tradicional o histórico de reformada, decimos, no, la iglesia ya está reformada, ¿no? Ya terminó la reforma, ya se acabó, ya concluyó. Y el lema famosísimo de los holandeses, ahí está, la iglesia reformada siempre se está reformando. Es decir, la iglesia reformada, dice nuestro título, siempre está, ¿qué? Sujeta a la reforma del Espíritu. Y aquí hay que decir algo muy importante, incluso remitiéndonos al propio siglo XVI, que estamos conmemorando. Mañana es la gran fiesta. Nuestro hermano tiene un nieto que nació protestante, ¿verdad? Nació el 31 de octubre, pues ya más protestante no se puede ser. Hay un punto muy importante aquí. El reformador principal es el Espíritu Santo de Dios. De eso no nos queda la menor duda. Y si cuando el Espíritu Santo quiere hacer una reforma radical, ¿nos prestamos a ello? En el propio siglo XVI hubo una reforma que se le conoce así se le llama, reforma ¿qué? Radical. La palabra radical viene de raíz. Es que esa persona es muy radical. ¿Hace bien? Quiere ir a la raíz de las cosas. Eso es un radical. Un extremista se le llama. Caen mal los extremistas, ¿verdad? A veces. No, es muy radical lo que quieres hacer. Y cuando el Espíritu viene y quiere reformar de manera radical a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Aceptarlo. Pero otra vez entramos al conflicto del título incompleto que anunciamos la semana pasada. La iglesia no se deja reformar. La iglesia que no se deja reformar por el Espíritu, ¿cuál es su destino? La muerte. Puede seguir medio viva como la iglesia de Sardis, pero en realidad estar muerta, y por lo tanto, para decirlo de otra manera, la iglesia que no se permite reformar por el Espíritu y que no acepta incluso que una reforma pueda ser radical, porque a veces el Espíritu es muy radical, demasiado radical, extremadamente radical, entonces esa iglesia se desnaturaliza. La iglesia deja de ser iglesia, aunque esté registrada en la SEGOV, en la Secretaría de Gobernación. Tiene su registro y está muy bien, y hace actividades y sus cultos siguen en orden, en el horario, todo muy bien planteado, organizado, burocráticamente, pero esa iglesia, podríamos decir, como lo dice el Espíritu aquí, yo te veo que estás así, vivo, parece que estás vivo. Es más, ¿qué dice el versículo 1 en nuestra versión que usamos? Conozco tu comportamiento y ¿qué haces? Hermano Ricardo, ¿qué verbo usa? ¿Qué verbo usa? ¿Qué verbo usa? ¿Aunque qué? Hermano, dígalo. Ahí está. ¿Aunque qué? ¿El verbo cuál es? ¿Y aunque qué? Alardeas. ¿Qué es hacer alarde? Presumes, finges, sacas a la luz, estás alardeando de que estás vivo, eres activista, haces presencia, tienes impulso, pero definitivamente eso no garantiza que estás, ¿qué? Vivo, sino que estás muerto. Alardeas, finges, presumes, decimos. Y el Espíritu Santo viene y le dice a las iglesias, nos dice a nosotros, a mí no me vengas a presumir. Presúmele a otro. ¿Sí? Ese versículo primero plantea directamente la circunstancia, plantea directamente la dificultad. Hermano Mauricio, léanos el versículo 2, por favor, de Apocalipsis 3. Hermano Mauricio, por favor, hermana, estamos solicitando muy específicamente en este día a algunos hermanos. Usted leerá el siguiente, sin duda alguna, hermana. Versículo 2. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios.
Gracias. Levántate, anímate, despiértate y esfuérzate por mejorar las cosas que son muy pocas, pero que todavía estás haciendo bien. La iglesia hace cultos, sí, los hace bien, los puede hacer muy bien. La iglesia enseña doctrina, lo tiene que hacer y lo debe hacer bien. La iglesia canta, hace coros, tiene coros, hace conciertos, celebra el nombre de Dios, sí, que lo haga y que lo siga haciendo de la mejor manera. Pero hay cosas, dice, que estás haciendo todavía bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Hace algunos años un hermano de la Iglesia Nacional decía: está bien que hablemos de avivamientos, muy bien, qué bueno que hablemos de avivamientos, pero ¿saben cuál avivamiento nos hace falta?, decía este hermano. En una reunión así de esas enormes, grandes, solemnes de la Iglesia Nacional, él decía: nos hace falta un avivamiento teológico. Y la gente se volteó a ver y decía: ¿qué? ¿Avivamiento qué, perdón? Sí, avivamiento teológico. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo se hace un avivamiento teológico? ¿Cómo se hace un despertar para comprender con más claridad lo que Dios quiere que pensemos, para que eso que pensemos y pensamos nos movilice para determinada forma de acción? Y él lo explicó así. El Señor quiere que pensemos de una manera determinada y también quiere avivarnos teológicamente. Ya la gente más o menos reaccionó y dijo: bueno, si es así, entonces sí, avivémonos teológicamente. Pero ese avivamiento se sigue posponiendo y posponiendo. Avivamientos misioneros, ¿no? Avivamientos evangelizadores. ¿Y cuándo vamos a tener, por ejemplo, un avivamiento ético? ¿La iglesia Amish Shaddai tiene un código de ética? Formalmente no. Escrituralmente sí. Además de la escritura revelada y escrita, necesitamos un código de ética. Habrá quien diga que no es necesario hacerlo. Habrá quien diga que sí. Los avivamientos, hermanos, del Espíritu tienen que ser avivamientos integrales, completos, que abarquen la espiritualidad de las personas, que abarquen su estabilidad emocional, sentimental y hasta jurídica, que abarquen la autocomprensión sana de sí mismos y que tengan una buena autoestima. ¿Cómo es la autoestima de Amish Shaddai? Amish Shaddai visto como un organismo, como un cuerpo, como una persona. Es un conjunto de personas, pero ¿cómo es la autoestima espiritual de Amish Shaddai? ¿Cómo es? Estamos sondeando con el diagnóstico, ¿no? Estamos buscando cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos. La iglesia de Sardis tenía fama de estar viva, quizá por su actuación visible en algunas áreas, tal vez también por su buena organización, pero los criterios del Señor de la iglesia son muy diferentes, porque Él observa a las comunidades y saltan a la vista esas enormes diferencias. Un comentario dice lo siguiente, haciendo un resumen de las comunidades del Asia Menor. Para los criterios que prevalecen en el mundo y lamentablemente también en muchos sectores de la iglesia de hoy, Éfeso, Sardis y la Odisea gozaban de la bendición del Señor y podían esperar que Cristo estuviera muy impresionado con ellos. Lo que dice el Espíritu: alardeas, presumes, a mí no me puedes presumir nada. En cambio, las iglesias de Esmirna y Filadelfia parecían llevar todas las marcas del fracaso, pero Cristo estaba con ellas, estaba contento con ellas. El criterio del éxito de una iglesia no puede ser otro que el criterio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Cuándo una iglesia es exitosa? Leamos Apocalipsis 2 y 3. Una iglesia es exitosa, dice Apocalipsis 3, cuando esa iglesia es fiel al Evangelio. Una iglesia es exitosa cuando sus miembros pasan por las pruebas y salen airosos de ellas y al salir de ellas bendicen a su Señor. Eso es una iglesia exitosa. Claro, ahora prevalecen otros criterios distintos a la época del apóstol Juan.
Toda iglesia en la historia está sujeta a la crítica directa del Espíritu y a su actuación reformadora, ya dijimos, en ocasiones que es a veces, ¿qué? Radical, que lleva a cabo al interior de ellas. No mencionamos al reformador radical del siglo XVI. Ese reformador radical fue catalogado ya en el siglo XX incluso como teólogo de la revolución. ¿Qué tal? Es uno de los reformadores menos famosos porque es un reformador incómodo. El reformador incómodo se llamó Tomás. Martín, Juan y aquellos son famosos, ¿no? Ulrico, Zwinglio, son famosos. Pero el reformador radical, todo el mundo dice, no. Mejor ponemos distancia con este señor porque era radical. Y los radicales son incómodos. Y hay que aplicarlo al texto bíblico también. El Espíritu Santo es el más incómodo de todos porque siempre quiere estar reformando a la iglesia y a las personas y a nuestras vidas y a nuestros comportamientos y a nuestras ideas y a nuestros pensamientos. Thomas Müntzer, con Z, M-U-N-T-Z-E-R, Müntzer, con diéresis en la U, por favor. Tomás Müntzer. ¿Verá que no es famoso? No es famoso porque no conviene que sea famoso. Tomás Müntzer dirigió la protesta y la revuelta de los campesinos de Alemania contra los príncipes. Y hay un legado suyo, teológico, bíblico y doctrinal, que ha estado oculto por algunos tiempos y ha reaparecido y ahí está presente y vivo. Decía Tomás Müntzer, entre tantas cosas, nosotros no tenemos más Señor en este mundo que Jesucristo. Estos príncipes son unos impostores. Los gobernantes de este mundo, de estos territorios alemanes, no son más que una miserable copia del gran Señor de señores que es Jesús de Nazaret. Y levantó a los campesinos de Alemania, que fueron masacrados. El propio Müntzer murió masacrado, porque levantó a las hordas de campesinos alemanes, como diría Lutero, en contra de la imposición y del abuso y de la explotación que hicieron los señores alemanes en esa época. ¿Saben ustedes quién reivindicó a Thomas Müntzer en el siglo XIX? En la propia Alemania, desde Alemania, porque alemán tenía que ser también, un señor que se llamó Federico Engels. Ese ya es más conocido, ¿no? Bastante más conocido que Müntzer. Y dijo Federico Engels, efectivamente, esa rebelión de los campesinos alemanes en nombre de una fe reformada, protestante, esos campesinos tienen que ser conocidos en toda la historia. Incómodo, definitivamente. Por supuesto, nadie más incómodo que el Espíritu. El propio Jesús encarnó la figura de un reformador que fustigó la realidad y la religiosidad de su tiempo y propuso cambios también radicales. Vamos a poner uno de los ejemplos clásicos de la radicalidad de Jesús. Estamos en tiempos donde incluso la mirada puede ser castigada como delito, ¿verdad? ¿Jóvenes? Les debo decir a los más jóvenes aquí presentes que esto en este país es una absoluta novedad jurídica y legal. Dice el Señor Jesucristo: aquel que ve una mujer en la calle, en la plaza, y la desea, ya adulteró. No era el siglo XXI en la Ciudad de México. Era el siglo I de lo que ahora llamamos era cristiana, y Jesús dice: tú miras con ese tipo de mirada a otra persona y tienes un sentimiento dentro de ti lascivo, lujurioso, negativo, de deseo, y déjame decirte que ya estás adulterando. Pero si ni siquiera me acerco, no importa. Eso es la radicalidad del mensaje de Jesús cuando trabaja la ley. Sermón del Monte, Mateo 5 al 7.
Y Jesús dice algo más como tremendo reformador que fue. Eso lo estudió Leszek Kolakowski desde 1971, hace 40 años. Él ya falleció, era un católico marxista polaco. Tú ves a esa persona de esa manera y al hacer eso eres reo de muerte por la ley de Moisés, que no alcanza a ser punitiva contigo, porque la ley del propio Dios en el Antiguo Testamento tiene que radicalizarse para obedecerla mejor. Le dices a tu hermano una ofensa. Otro ejemplo, en el mismo Sermón del Monte, lo ofendes y le dices hasta de lo que se va a morir. ¿Qué hiciste con él? Ya lo mataste. Pero si ni siquiera me acerqué, y además se lo merecía, Señor, pero ni siquiera me acerqué. No importa. Los grandes estudiosos del Sermón del Monte lo explican con manzanas. El Señor Jesucristo, antes de dar una nueva ley, antes de que surja la ética que lleve el nombre de Jesús, antes de que surja la ley del amor cristiano, Jesús llega a un punto crítico y reformador profundo cuando radicaliza la ley. Oísteis que fue dicho, así dice, mas yo os digo que aquel que ofende a su prójimo lo está matando literalmente. Bullying, abuso, eso se está descubriendo en el siglo XXI. ¿Cómo van los feminicidios de la semana, hermanos? ¿Cuántos hubo esta semana? ¿Cuántos? No necesitamos la cifra, pero ¿cómo van los feminicidios esta semana? Ya ni nos metamos en más problemas, hermano. Por favor, no sea usted cruel. Radicalizar la ley para ver si de esa manera, radicalizando la ley, la humanidad comprende los proyectos radicales del propio Dios. El diagnóstico que hace el Señor de Sardis es implacable y fuera de toda duda. Vamos a ponerle todavía más limón a la herida. La condición de esta iglesia se diagnostica bajo 3 síntomas mortales. En primer lugar, está dormida y no vigila, sin duda por confiar en su buena fama de iglesia viva, como aquellas iglesias que dicen que nacieron grandes. Pero a pesar de la buena imagen que ellos tenían, Cristo tiene que llamarlos a despertarse y a rescatar lo que estaba moribundo entre ellos. Por ejemplo, la teología, ya que ni siquiera llegaban a darse cuenta de su estado agónico. Están agonizando y no se dan cuenta. ¡Qué tragedia tan terrible! Está uno enfermito y todo, aquí con el sintomita aquel y todo, y bueno, ya se siente uno mal. No, estos estaban agonizando y no se daban cuenta. En segundo lugar, los caracteriza una banal mediocridad espiritual. Mediocridad espiritual. ¿Se puede ser espiritualmente mediocres? Yo no había leído una cosa tan dura, resumida de esa manera. Que alguien venga y nos diga, eres un mediocre espiritualmente. Además de otras mediocridades que te cargas. Eres mediocre como esto, pero además eres mediocre espiritualmente. Qué grosero es el Espíritu Santo. Qué insoportable es el Espíritu Santo. Qué difícil de tolerar es la reforma radical del Espíritu Santo para una persona, para una comunidad y para una sociedad. Definitivamente, esta iglesia que estaba así como zombie, es como si Cristo dijera, tú no llevas a feliz término ante mi Dios nada de lo que haces. Nada. Dejan todo a medio hacer, no llevan nada hasta las últimas consecuencias. Mediocridad espiritual. Y todavía otra, ya van 2. La mayoría de ellos han manchado sus ropas, versículo 4, probablemente porque se habían comprometido con el culto al emperador, que florecía en Sardis, o el culto a Cibele. 3 errores mortales, 3 síntomas mortales, terribles,
ante los cuales el Espíritu dice, te lo tengo que decir yo, porque yo soy el Señor de la iglesia. Te lo tengo que afirmar yo, porque yo mando en la iglesia, porque yo te hice como iglesia y por lo tanto yo tengo la responsabilidad de decírtelo. Filadelfia, una iglesia débil pero fiel, diferente a Sardis. Filadelfia, ¿qué significa la palabra Filadelfia? En el nombre llevaba la penitencia. Ciudad de amor fraterno. Eso significa Filadelfia y por eso los fundadores de la nación vecina del norte le pusieron a esa ciudad así, donde se firmó la Constitución, si no me equivoco, de los Estados Unidos, 1789 o alrededor de la fecha. Filadelfia era una ciudad de menor población e importancia de las 7 localidades de Asia Menor. Era la más joven de todas, la más joven, y llevaba su nombre por un personaje de 1 siglo y medio antes de Cristo. Fue fundada no tanto por su ubicación estratégica, comercial o militar, sino para hacer una misión específica como ciudad, ser el punto de avanzada de la cultura griega en su época. Porque toda la península de Anatolia, lo que ahora es Turquía, no era una población 100% griega, de cultura griega. Había que hacerla de la cultura griega y Filadelfia sirvió para eso. Y en este caso, como acabamos de recordar, el nombre de la ciudad lleva la marca de la fraternidad y la primera observación gobierna el resto de la admonición. Ahora sí, hermana Lupita, versículo 8. 3:8. ¿Qué dice? 3:8. Estoy. Ayúdele, hermano, ahí. Estoy enterado. ¿Ya está acá, hermana? El versículo 8, ya lo tiene ahí, hermana, léalo. Estoy enterado. Dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Gracias, hermana. Conozco, dice nuestra versión acá, tu comportamiento y te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar, porque aunque eres débil, te has mantenido fiel tanto a mi mensaje como a mi persona. Aquí los valores se invierten. Es débil, pero en realidad es fuerte. Y la consigna es, versículo 10, aguantar con paciencia, porque ese aguante y ese soportar le va a dar grandes dividendos por parte del Señor. Versículo 11, el lenguaje apocalíptico es intenso y dramático. Yo ya vengo de nuevo. Yo ya voy a estar otra vez contigo y las circunstancias van a cambiar y todo lo que hayas padecido aquí en este mundo no va a ser nada comparado con la gloria que te voy a dar. Sí, solo que la eclesiología contemporánea funciona al revés. ¿Les suena el nombre de Dante Gebel a algunos? Dante Gebel, Catedral de Cristal, Los Ángeles, California. Esa iglesia quebró. Contradicción de términos. ¿Cómo que una iglesia puede quebrar? Perdón, que quiebran las empresas, ¿no? Y se adscriben a sistemas y a recursos legales para Donald Trump. Ha quebrado muchas veces y le pagan y sale ganando con las quiebras. ¿Qué tal? La iglesia quiebra y ¿qué le pasa? Primero, no es empresa. Segundo, se cierra la iglesia, la gente deja de ir y el templo se vende. La Catedral de Cristal ya se vendió y lo compró un organismo católico romano. No pasa nada. La iglesia débil, aparentemente, es vista con los ojos espirituales que atraviesan todo. Se refiere a eso en la visión del Señor Jesús en Apocalipsis. Al principio dice que tiene unos ojos tremendos el Señor que atraviesa todo. Hasta los tuétanos, hasta todo lo atraviesa. Mirada de rayos X, ¿no? Todo lo atraviesa la mirada del Señor y ve que si alguien en apariencia es débil,
su patrimonio espiritual, ¿cuál es? Versículo 11, segunda parte. ¿Qué dice el 11, segunda parte? Pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. Patrimonio espiritual, el patrimonio espiritual por encima de cualquier patrimonio material de la iglesia. Y es inevitable que nos refiramos a la historia de México. Me van a disculpar, discúlpenme si tenemos que meternos en la historia de México. Resulta que es el país en que vivimos, da la casualidad, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX, Iglesia Católica Romana, dominante, con un patrimonio material que abarcaba más de medio país, ¿cierto? Tierras, bienes, dinero, arcas. La Iglesia Católica le prestaba al gobierno para sacar sus gastos al principio del país. Eso era verdad. La Iglesia, el gobierno estaba endeudado con la Iglesia, le debía dinero. Y cuando vienen esos reformadores, porque también ese periodo de la historia de México, ¿cómo se llama? La Reforma Liberal, nada menos. Se toman su papel en serio y el doctor Valentín Gómez Farías y el doctor José María Luis Mora y el licenciado Benito Pablo Juárez García dicen no, hay que quitarle beneficios a esa iglesia. Y se la empieza a golpear y se le empiezan a quitar los bienes y se le dice usted ya no tiene por qué administrar estas labores, usted dedíquese a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo de la iglesia? Proclamar el amor de Dios y el evangelio de Cristo. El liberalismo mexicano triunfante en la segunda mitad del siglo XIX le hizo un favor a la Iglesia Católica quitándole sus bienes. Para que la iglesia y cualquier iglesia que presuma de sus bienes materiales no presuma de ellos y administre mejor la gracia de Dios, su patrimonio espiritual, que es lo que debe hacer. Amén. Eso pasó también en el siglo XVI y puede seguir pasando ahora. La aparente pobreza y debilidad de la comunidad es revalorada por el Señor y proyectada como una posibilidad paradójica, extraña, contradictoria de vida fiel, porque el Señor sabe mirar no solo lo que somos, nos ve como somos y uno quiere esconderse de la mirada del Señor y del Espíritu, sino lo que por su gracia podemos llegar a ser. Ese es uno de los grandes milagros de la salvación en Cristo. El Señor nos sigue viendo como somos todavía históricamente, pero ya nos ve como somos escatológicamente. ¿Cómo somos escatológicamente, hermanos? ¿Cómo nos ve el Señor ya como si estuviéramos en la eternidad suya? ¿Cómo nos ve? Justos, santos, purificados, sanos, cuando nos golpea la enfermedad, ¿no? La hermana Martita ya está gozando de la presencia de Dios. Ya superó todo ese dolor. Nos duele no verla aquí, nos lastima. Para quienes la conocieron, quienes no la conocieron, una hermana fundadora de esta iglesia, primera anciana ordenada por esta iglesia, junto con otras hermanas. Pero nos ve desde allá y dice, hola, está gozando de la presencia de su Señor. ¿Y qué dice el texto evangélico? Te puse sobre poco y fuiste fiel. Ahora sobre mucho te pondré. El Señor nos ve como somos todavía, así como somos. Necios, groseros, infieles, inconstantes, lentos. Sí, históricamente así somos, pero también su mirada nos ve como lo que vamos a hacer. Nos ve como vamos a hacer, porque el Señor nos está esperando en el futuro. Terminamos, hermanos, y no puedo terminar este sermón en particular, este día 30, a un día del 31, sin recordar estas palabras de nuestros hermanos franceses. Franceses tenían que ser herederos directos de Calvino. Los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Bucero, menos famoso, Farel, menos famoso, y otros,
y otros más compartieron la convicción que ahora resuena en el corazón del protestantismo. La gran afirmación bíblico-doctrinal del protestantismo es esta: solo Dios nos puede llevar a Dios. Solo Dios nos puede llevar a Dios. Ninguna institución eclesiástica, ningún papa, ningún clérigo nos puede conducir a Él. Ninguna. Porque en primer lugar, Dios es quien viene a nuestro encuentro, no se nos olvide. Hay muchos folletos evangelísticos que dicen cómo llegar a Dios y está un globo aerostático bien bonito con fondo azul, bien bonito y de colores el globo aerostático. ¿Cómo llegar a Dios? Mentira, absoluta, radical, total. Nunca podremos llegar a Dios. Dios viene a nosotros. Dios viene amorosamente a presentarse a nosotros también en la figura del prójimo. También en la figura, Mateo 25, del pobre, del necesitado, del hambriento, del desnudo. Allí también, dice Jesús, está Dios, ahí estoy yo. Dios viene a nosotros. Ninguna confesión de fe, por más perfecta que sea, ningún compromiso en la iglesia, por más firmado que esté, ninguna acción humana nos puede atraer la benevolencia de Dios. Solo su gracia nos salva. Y no terminan estos señores, Vaya que se pusieron pesados, odiosos. Ningún dogma, ninguna predicación, ninguna confesión de fe pueden hacernos conocer a Dios. Ninguna. Solo su palabra nos lo revela. Y no acaban. Dios no está sujeto a ninguna transacción posible. Dios no transa con nadie. Su gracia excede cualquier posibilidad de intercambio y reciprocidad. Yo le doy y tú me das. No, eso no funciona con Dios. En el protestantismo, Dios es precisamente Dios en la medida en que nos precede y permanece libre ante cualquier forma de sumisión. El libro se llama Como no podía dejarse de llamar: el protestantismo, la fe insumisa. ¿Somos insumisos nosotros, hermanos? A veces, ¿no? Tampoco le presumamos al Espíritu que somos muy insumisos y muy rebeldes y muy protestantes. El protestantismo de hoy en México ya ni siquiera protesta. Protesta contra lo que no debe. Desenfoca el objeto de su protesta y protesta junto a los que no debe. Que proteste solo, sí, que proteste contra lo que debe y en el nombre del Evangelio de Jesús, sí. Eso sí lo debe hacer. Pero vean las compañías que tiene el protestantismo mexicano del siglo XXI. El protestantismo anda en pésimas compañías. Pésimas. Yo no sé cómo se sientan ustedes, si se sienten representados por el PES. ¿Se sienten representados por el PES? ¿Habrá quien diga que sí? ¿Se sienten representados por la ultraderecha católica? ¿Sí? Yo no sé, habrá quien diga que sí, y estará en su derecho. Pero que no nos vendan el cuento de que ese protestantismo así, con esas características, es fiel a lo que dice el Espíritu en Apocalipsis 2 y 3. Que no nos vendan eso, que se lo compre otro. Porque si el Espíritu Santo quiere reformar a la iglesia hasta la raíz, ¿acaso tengamos que hacer también cosas radicales que son las que quiere el Espíritu? Pero para hacer eso nos falta valor y nos falta fe. También nos faltan recursos, es verdad, sí, claro que nos faltan recursos. Pero si tuviéramos fe y valor para hacerle caso a la radicalidad del Espíritu, seguramente que seríamos otra iglesia. Que el Señor nos bendiga. Gracias al Espíritu Santo por hablarnos esta tarde. Ahora con gozo vamos a entonar este himno, que es el 469, puestos de pie.
Permanecemos de pie, hermanos, para la ofrenda. Vamos a leer lo que tenemos en su boletín, hermanos. Ofrendar como un acto de amor y justicia. Acuérdense de esto: el que da poco, recibe poco; el que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, Señor. Y también, Señor, te damos gracias porque nos permites traer la ofrenda y el diezmo, Señor, que hemos reunido, Señor, en la semana. Padre bendito, te rogamos, Señor, que esos dineros sean utilizados en el extendimiento de tu obra, así como también en los servicios de tu casa de oración. Te pedimos, Padre Celestial, que bendiga las fuentes de ingreso de tu iglesia. Y, Señor, proporciónale el trabajo, la fuente esa, Señor, que necesita aquel hermano que no lo tenga. Te damos gracias en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la bendición, que es una bendición clásica, la de 2 Corintios 13, 14, pero hoy la vamos a hacer con una modalidad. Los hermanos de este lado y los de este lado se van a ver las caras, se van a voltear unos hacia acá, viéndolos de acá para acá y así, y de esa manera nos vamos a decir unos a otros la bendición de 2 Corintios 13, 14, que dice así, diciéndonos unos a otros: que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor, que el Espíritu Santo los acompañe siempre. Amén. Oremos. Y así, Padre nuestro, te damos gracias en este día porque este culto que hemos presentado a tu nombre, Señor, lo hemos llevado a cabo buscando tu voluntad, Señor, y rogándote que esa manera tuya de hacer las cosas, que ese espíritu tuyo que nos habla al corazón, Señor, no lo dejamos reformar nuestra vida. Estamos sujetos siempre a tu voluntad. Permite, Señor, que seamos receptivos a esa voz tuya, a ese impulso renovador que nunca se termina y gracias al cual estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos Castillo Fuerte. Con su poder nos
Hermanos, tengo para presentar a ustedes una convocatoria que está emitiendo el consistorio y nada más que la secretaria no está, pero me pidió que lo hiciera. Dice México Distrito Federal, 23 de octubre del 2016, esa ya se leyó desde la semana pasada, convocatoria. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la Iglesia, y con fundamento en el capítulo 28, artículo 284 de la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana, edición 2002 y adoptada por nuestra Iglesia, se convoca a los miembros en plena comunión de la Iglesia Presbiteriana Amishadai a la reunión congregacional a celebrarse Dios mediante el domingo 13 de noviembre del 2016. Al concluir el culto regular de adoración para elección de oficiales en virtud de que la anciana de Iglesia Ángela Martínez Lugo y el anciano de Iglesia Israel Núñez Castro han concluido su segundo y primer periodo respectivamente ejerciendo este oficio dentro de la Iglesia. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, diaconisa de Iglesia Odavia Palomino López, secretaria del consistorio. Estamos todos avisados, hermanos, tengámoslo pendiente. Pero también quiero reiterar mi invitación el próximo día 5 de noviembre. El coro de nuestra iglesia va a participar en el Festival de Coros Evangélicos. Yo no sé ahorita ustedes qué sintieron al cantar Castillo Fuerte. Escalofrío. Sí, es lo que se siente. Y además el acompañamiento de Jacobo que, bueno, si no nos hace simbrar este himno y con ese acompañamiento, estamos como una de esas iglesias, ¿no? Que acaban de decir. Pero este himno va a cerrar el Festival de Coros. Todos los asistentes vamos a unirnos en un solo coro, con gratitud a nuestro Dios, cantando este himno Castillo Fuerte. Pero lo va a acompañar un quinteto u octeto de metales que está siendo contratado. Entonces, toda la iglesia cristiana que esté presente da con gratitud a Dios por esta reforma. Vamos a entonar Castillo Fuerte. Es nuestro Dios. Yo les ruego que estén presentes. Hermanos, yo ya no tengo boletos, pero ese día o los podemos traer el próximo domingo si algunos quieren más. El coro de nuestra iglesia va a participar y nada nos gustaría más que nos acompañaran, que viéramos. ¿Cómo? El sábado 5, ¿no? Sábado 5. O sea, ya ni modo. Pero allí los vamos a vender. Va a haber una persona. La dirección. Es Lago Alberto, número 2. Ahí está fuera un póster. El número, pues la verdad no me lo sé. Es el Colegio Sara Alarcón de la Iglesia Metodista. Y 291, gracias, Ali. Hermanos, por favor, acompáñenos. Van a ver que vamos a disfrutar de un gran banquete espiritual. Porque además, entre cada participación se va a estar dando detalles de reformadores, muchos de ellos y reformadoras. Porque además todos esos biografías o los pedacitos, semblanzas, gracias pastor, las está preparando nuestro pastor. Hermanos, acompáñenos, no se la van a se van a arrepentir si no van. Y al siguiente día el concierto de la Reforma, que también es en la iglesia de Gante. Ese día es entrada libre porque es un templo. Se va a entonar una cantata que escribió Juan Sebastián Bach, que basada en Castillo Fuerte es nuestro Dios, y un salmo de Félix Mendelssohn que es inspirado en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ojalá puedan estar con nosotros, no se la pierdan. Antes de irnos, hermanos, doble información y una invitación primero. Estamos invitados al culto unido por la Reforma el día de hoy.
a las 5 de la tarde en la iglesia Betel de la colonia Olivar del Conde. A mí sí me gustaría que ahorita que estuviéramos acá ya en el pasillo afuera, pudieran decirnos exactamente cuántos hermanos podrían ir. Sería muy bueno. Recuerden que hace 8 días en las mesas de análisis y diagnóstico, uno de los puntos es que la iglesia necesita y requiere tener comunión con otras iglesias, ¿verdad? Es uno de los puntos, ¿verdad? Entonces esta es una excelente oportunidad para que la iglesia también esté presente, participando de esta comunión en el culto por la Reforma Protestante, los 400, ¿qué? 99 años, estamos a un año del medio milenio. Y la otra información, yo sé que algunos hermanos se levantan muy temprano, ahora con el cambio de horario pues ya hay un ajuste. El día de mañana a las 7:30 le pido a Ismael que nos anote aquí un dato para que vean todos los hermanos la dirección electrónica que les vamos a proporcionar. El día de mañana a las 7:30 de la mañana se va a transmitir en directo por internet, en la dirección que vamos a dictarle aquí a nuestro hermano que nos va a ayudar, www.lund, que es la ciudad de Suecia donde se va a hacer la inauguración del año completo del jubileo de la Reforma, lund.net, 2016, perdón, falta la Lund 2016, es una página de internet que abrió la Federación Luterana Mundial. ¿Está a la vista? Ahorita la vemos. Lund, LUND2016.net. Ahí está. Esa es la dirección. Lund es la ciudad de Suecia, donde ustedes saben que va a llegar el señor Jorge Bergoglio. Él va a estar participando en esta ocasión con la Iglesia Luterana a nivel mundial para los inicios de los festejos de los 500 años. Puede ser que les gane el morbo y a lo mejor se asoman, ¿sí? Se va a transmitir en directo una de las grandes celebraciones, de las primeras que se van a hacer en esta página que abrió la Federación Luterana Mundial para esta celebración. Ellos llevan 10 años celebrando ya a Lutero. Se abrió la década de Lutero. Desde 2007 se abrió la década y se va a cerrar con el 2017. El día de ayer les decíamos a los hermanos en Toluca, nosotros no somos luterólatras, ni reformólatras, ni calvinólatras, no idolatramos esos sucesos. Damos gracias a Dios, porque debemos de hacerlo, y le damos a Él la honra y la gloria por esas cosas que pasaron en el siglo XVI y que han seguido pasando, porque el Espíritu Santo, ya no voy a predicar más, el Espíritu Santo sigue reformando a la iglesia, hermanos, por favor, gracias.